a Dios. Pues hoy pues vamos a tener, hermanos, el estudio de la escuela dominical que corresponde a esta fecha, este día. Y hermanos, y con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Cristo Jesús, pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, hermanos. Busque allá en el texto, en el libro de los Hechos, capítulo 5. Versículo 12 al 16. Vamos a hacer, hermanos, esta lectura para la honra y para la gloria de Dios. Libro de los Hechos. Capítulo 5, versículo 12. Amén. Cuando lo hayan encontrado, se ponen de pie, hermanos, nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Y hacemos esta lectura. La hacemos de manera unida para la honra y la gloria de Dios. Voy en tanto, hermanos, tomen su Biblia, los músicos. Hermanos, tomen su Biblia, vamos a leer la palabra del Señor. No es nuestra palabra, hermanos, no es mi palabra, es la palabra del que nos amó, nos salvó y nos compró con su sangre preciosa. Dice el versículo 12. Aleluya. Dice el versículo 12, hermanos, hasta el 16. Gloria al Señor, aleluya. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Por tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos sus lechos, y a lo menos dice, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Amén. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, amén. Fíjense bien, hermanos, todos eran sanados. Aleluya, gloria al Señor. ¿Se imagina usted, hermanos, lo que esto significa? Gloria a Jesús. Qué grande es el poder de Dios. Qué grande, hermanos, y maravilloso es el poder de Dios. Bueno, hermanos, fíjense bien, el tema que nos corresponde hoy se titula o se llama los dones del actuar. Óigalo bien, los dones del Espíritu Santo, los dones del actuar. Hace 8 días veíamos con nuestro hermano Eliseo. ¿Quién se acuerda cómo se llamó el tema de 8 días? Los dones del Espíritu Santo. Fíjense bien, los dones del Espíritu Santo. Ese fue el tema de hace 8 días. Nuestro hermano pues nos explicó de una manera muy importante. Estuvimos aquí, aprendimos, ¿verdad? Y nos enteramos, hermanos, ¿qué son estos dones? ¿Para qué son esos dones? ¿Quién da esos dones? ¿Y qué beneficios traen esos dones? Hoy continuamos con esa parte, pero solamente hablaremos de 3 dones. Amén. Y esos dones se llaman los dones del actuar del Espíritu Santo. ¿Sí? Los dones del actuar del Espíritu Santo. Leyendo aquí, hermanos, en este capítulo donde estamos iniciando nuestra lectura, dice el versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Fíjese bien. Recordemos, hermanos, que el autor del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. No se conociera en este mundo
esa palabra evangelio si no la hubiera traído nuestro Señor Jesucristo desde los cielos. Él fue el primero, hermanos, en predicar el evangelio. Él fue el primero en hacer prodigios, señales y maravillas. Amén. Porque él, hermanos, siendo el Hijo de Dios, tomó cuerpo de hombre y vivió como ser humano, pero lleno del poder de Dios. De manera que, hermanos, al pasar nuestro Señor Jesucristo, en donde caminaban, donde predicaban, donde hacía, hermanos, todo este glorioso trabajo, dice que las ciudades, las gentes se amontonaban y traían a Cristo Jesús. ¿A quiénes traían? A todos sus enfermos, a todos los endemoniados, a toda aquella gente que sufría alguna situación difícil. Hermanos, qué glorioso, qué poderoso es el evangelio. No hay, hermanos, en ninguna parte del mundo, no hay, hermanos, ni hoy con el avance que tiene la tecnología en la ciencia médica, algo que haga lo que hace el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? No hay. Solamente Dios hace estas cosas maravillosas. Ahora estamos leyendo algo maravilloso, pero también estamos recordando, estamos viendo aquí los apóstoles, dice la Biblia. Los apóstoles. Dice que por la mano de los apóstoles se hacían estos grandes milagros, prodigios, señales y maravillas, por la mano de los apóstoles. Y dice que la multitud de la gente que no había creído, o alguien que no fuera cristiano, dice que no se atrevía a juntarse ni con la iglesia ni con los apóstoles. ¿Cuál era el motivo y la razón? No se atrevían ni a juntarse con ellos. ¿Sabe por qué, hermanos? Estaban sucediendo dos cosas al mismo tiempo. Por una parte, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo estaba sobre estos santos hombres. Y por mano de ellos se hacían todas estas maravillas. Pero ¿sabe qué? Por otra parte, el diablo los tenía en la mira. El diablo los tenía en la mira, hermanos, y los estaban, hermanos, tratando de destruir. Los golpearon, los encarcelaron, los abofetearon, los hermanos le hicieron lo más terrible. Algo que realmente, hermanos, era como para que humanamente hubieran desistido, como para que humanamente hubieran dejado de hacer ese trabajo. Tan era así, hermanos, que la gente que expectaba y veía no se atrevía porque le tenían miedo, ¿qué? Al castigo, al sufrimiento, al dolor, a los golpes, a la burla, al encarcelamiento. Decía, no, ahí muere. Hacen cosas maravillosas, pero si nos juntamos con ellos, también nosotros vamos a pasar, ¿verdad? Lo primero, ¿no? ¿Sí? Si nos reunimos con ellos, los demás nos van a señalar y vamos a pagar el mismo precio. Amén. Dice, por eso no se atrevía. Gloria a Jesús. Pero ¿qué dice? Se convertían hombres y mujeres. Dice que el número de hombres y de mujeres aumentaba. Gloria a Jesús. La obra del Espíritu Santo, hermano. Fíjese bien. Algo maravilloso. Bueno, y hoy que nos ocupamos, hermanos, de los dones del actuar, estamos leyendo lo que realmente hace el poder de Dios a través del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, la obra que hace el Espíritu Santo, obra maravillosa. Bueno, leemos, hermanos, entramos en el punto número 1. Primeramente tenemos ahí el don de fe, punto número 1, ahí en su temario, para quienes tienen su temario, ahí está el punto número 1, dice, don de fe. Vamos a leer dos citas bíblicas, hermanos, que nos anotan ahí el tema. Hechos 5, versículo, Hechos 6, versículo 5 y 8, 1 Corintios 12, versículo 9. Vamos a leer, hermanos, estas dos citas. Ahí da más adelantito, usted en el 5, ahora vaya al 6. Y leamos el versículo 5 y el versículo 8. Aleluya. Dice el versículo 5. Agradó
la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aleluya. Siéntese, hermano. Hermanos, los apóstoles que caminaron y que oyeron de viva voz y que vieron, hermanos, con sus propios ojos a nuestro Señor Jesucristo ministrando el poder del Evangelio al mundo, ministrando el poder del Evangelio y del Espíritu Santo a la humanidad. Ellos fueron testigos oculares de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y les enseñó. Y cuando nuestro Señor Jesucristo asciende, hermano, y se va al cielo, ellos entienden la responsabilidad. Ellos saben de qué se trata ahora. Ellos sabían que ya no estaba ahí el Maestro de manera física, pero ellos sabían que estaba con ellos el Espíritu Santo. Y dice ahí que estaban llenos del Espíritu Santo. Así lo dice el versículo del capítulo 5, en donde leíamos 12. Dice, y que por la mano de los apóstoles se hacían, ¿qué? Milagros, señales, prodigios y maravillas. Oigan, era realmente lo mismo que había antecedido con la presencia de Cristo Jesús caminando sobre la faz de la tierra dentro de esas multitudes. Ahora están los apóstoles. Pero luego dice aquí que los apóstoles se ocuparon de la predicación del Evangelio. ¿Y qué pasó? Hermanos, creció tanto la iglesia, fue tan grande el número de la iglesia, que hubo necesidad porque los apóstoles estaban atendiendo a la iglesia. Pero hubo un momento, hermanos, en que ya no podían atender las necesidades de la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, dice que ellos, la iglesia primitiva, la primera iglesia, convivían, dice. Cada día convivían. Y dice que de la mano de los apóstoles salía la provisión para cada uno de los miembros de la iglesia. Y sobre todo para las viudas. Había una especial atención aquí para las viudas. Dice, pero surgió un problemita ahí, un disgusto entre un grupo. Y empezaron a quejarse. No, pues que son mal atendidas estas viudas y estas son mal atendidas. Dice que los apóstoles dijeron, bueno, hay que poner aquí hombres para que ellos se encarguen de esto. Y dijeron los apóstoles, y nosotros continuemos con la predicación del Evangelio. Gloria a Jesús. Fíjese bien. Y dice que eligieron aquí a estos hombres. ¿Qué dice el versículo? Estaban, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Y no era para que predicaran el Evangelio. Era para que ministraran, es decir, para que impartieran justicia en la iglesia, para que hubiera igualdad, equidad, organización, control, sujeción, reverencia. Pero dice ahí hay un señalamiento. Dice que eligieron a uno que se llamó, ¿cómo se llamó? Esteban. ¿Sí? Dice que este hombre estaba, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. En él actuaba un don especial, el don de la fe. Fíjese bien, el don de la fe, un don especial. Quiero decirles, hermanos, que los dones del actuar es un don especial. Es un don especial. Quiero hacer también, hermanos, una pequeña, pues, ¿cómo se puede decir? Reseña, ¿no? Que los dones del actuar y que se manifiestan en el don de fe, en el don de sanidad y en el don de milagros. Y que también, hermanos, este don que se llama el don de fe o el don de la fe, no se refiere, hermanos, a una fe natural. No se refiere a una fe con la cual el hombre, el creyente, cree en Dios
y recibe las promesas de Dios, no se refiere a esa fe, se refiere a una fe especial, a un don especial, porque así lo enseña la palabra del Señor. Entonces, fíjese bien, dice, el don de fe es un don especial. ¿Por qué especial? Porque ese don especial, hermanos, da capacidad, capacita a la persona que lo recibe. La pregunta puede ser, ¿toda la iglesia o todo el que se dice cristiano tiene este don especial, el don de fe o los dones del Espíritu Santo? Porque para eso es la enseñanza, para que no nos vayamos a confundir. Porque debido a esto, hermanos, a veces hay confusión. Hay quienes creen, hermanos, que los dones del Espíritu Santo los podemos recibir todos en particular, todos. Y que se nos manifiesta a todos en todo. Pero yo quiero, hermanos, en esta mañana, que ese es el objetivo. Este es el objetivo de esta enseñanza, ¿verdad? Entender. Para que así podamos nosotros, hermanos, ubicarnos. ¿En dónde estamos? Dentro del cristianismo, dentro de nuestra doctrina. ¿En qué paso estamos? Porque esto va por escala, va por pasos, ¿verdad? Primer paso, segundo paso, tercer paso y así, hermanos. Entonces, esta es la pregunta, una pregunta general. Los dones del Espíritu Santo, en este caso ahora estamos hablando de un don especial que es los dones del actuar. Los recibe, los tiene todo el cristianismo, todo el cristiano. Bueno, vamos a pedirle aquí a nuestro hermano Eliseo que nos dé un punto de vista. Y está nuestro hermano José también. Y después, hermanos, la opinión es válida de todos. Usted puede opinar, usted puede externar su sentir o lo que usted entiende acerca de esto, porque para esto estamos aquí. Hermano Eliseo. El don de fe, hermanos, viene dado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando yo oro por un enfermo, a veces aquí es el error, ¿no? Es que el hermano no tuvo fe y no sanó. ¿Quién debe de llevar fe? ¿Quién debe de tener fe? ¿El enfermo o el que ora? Esa es la diferencia, ¿no? Cuando el don del Espíritu Santo viene a nosotros, yo debo de llevar fe de que el enfermo va a sanar, ¿sí? Y la fe aparte, porque hay dos tipos de fe. El fe que traemos cuando nacemos, todos creemos en Dios. Y todos decimos, incluso cuando nos tomamos una pastilla y decimos, ten fe, que con la pastilla te vas a componer, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Pero bueno, el don del Espíritu Santo es diferente. ¿Por qué? Porque vemos más adelante cuando en el tema del domingo pasado, vimos que el apóstol vio que había fe en él. ¿Y qué pasó? Que aquel enfermo sanó, amén. Esa es la diferencia. Entonces aquí vamos a entender de que cuando el don del Espíritu Santo viene hacia una persona, pueden suceder lo que pasaba con Esteban, hacía milagros a través del don de fe. Amén. ¿Me expliqué? Amén. Gloria al Señor. Hermano José. La pregunta que usted hace es, ¿pueden todos recibir los dones, no? Que sí, o sea, la pregunta es que si todos, al ser cristianos, ya está en ellos los dones del Espíritu Santo. Sí, ya están los dones. Si los tienen ya. Porque hay dudas, hermanos, hay que descartar esto. Aquí tenemos que diferenciar, hermanos. Bueno, les explico. En el Antiguo Testamento, hermanos, la elección era particular. La elección era muy particular. Cuando Dios elegía a una persona de manera individual. En el Nuevo Testamento, hermanos, Dios dice, el Señor Jesucristo dice en Hechos 2:39, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que estáis lejos y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quiénes es la promesa? Para todos. ¿Sí? ¿Para quién son los dones? Para el que se consagra. Dice Romanos 6:22, ya que habéis sido libertados de la esclavitud del pecado y hechos siervos de justicia, tenéis por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Ahora, hermanos, la fe, ¿sí? La fe, esta palabrita de la fe, ¿cuántos tienen fe? Todos tenemos fe. Todos tenemos fe. ¿Sí? Ahora,
¿Cuántos tienen como fruto del Espíritu Santo la fe como fruto del Espíritu Santo? Sí. Pero ahora, ¿quién tiene el don de fe? O sea, va por niveles. Yo puedo tener fe natural de que por la fe hoy el pan no va a faltar en mi mesa. Una fe natural. ¿verdad? Sí. Pero puedo tener la fe como fruto del Espíritu Santo en mi vida cristiana. En mi vida cristiana de manera normal, yo tengo fe en mi vida cristiana. Hay eventos de fe que yo manifiesto en mi vida cristiana normal. Porque soy un cristiano, tengo a Cristo en mi corazón y yo eventualmente pues tengo el fruto de fe en mi vida. Pero ahora, el don de fe, ese ya es otro nivel. Ese ya es otro nivel. ¿Por qué? Pues, ¿quién lo obtiene? El que ya ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En ese poder que recibió, ahora él tiene la oportunidad de buscar los dones del Espíritu Santo. Sí. El don del Espíritu Santo es, por ejemplo, la fe. Es algo inquebrantable. Es algo inquebrantable que existe en la vida del que sirve. Fe. Cuando a Eliseo le dice a aquel hombre, siervo del rey, me parece en Primera o Segunda de Reyes, le dice, ni porque se abrieran los cielos, mañana vamos a comer cebada, hombre. Si comían el estiércol del palomino, el excremento de la cabeza del burro, dice, eso estaban comiendo porque había hambre en la ciudad. Y Eliseo le dijo, mañana a estas horas venderán 2 medidas de cebada, ¿sí? y una libra de trigo por 1 denario. Mañana a estas horas. Aquel hombre dijo, ni porque los cielos se abrieran, pues va a suceder así. Le dijo el profeta, mañana a estas horas lo verás, pero no comerás de ello. ¿Tenía fe o no tenía fe el profeta? Dios se lo había revelado y él tenía fe de que Dios actúa con su poder. Al día siguiente, a esas horas, por las puertas de la ciudad estaban entrando los carros llenos de cebada y de trigo. Y en la rueda del carro atropelló a aquel hombre, siervo del rey, vio cómo entraban los carros, pero no comió del trigo ni de la cebada. Es donde fe. Cuando usted y yo creemos por la fe, sirviéndole a Dios en el ministerio, tenemos fe de lo que va a pasar. Pero hay fe inquebrantable, fe que no se mueve por nada. ¿Amén? Que nos lleva, hermanos, a alcanzar bendiciones sobrenaturales. Gloria a Dios. Bueno, Gloria a Jesús. hermano, para que... Gracias, hermano. Gracias. Gloria a Jesús. Bueno, se ha quedado claro, hermanos. Ha quedado claro este punto. ¿Por qué hago la aclaración o por qué quise hacerlo, hermano? Porque créanme, hermanos, que yo he platicado con tanta gente y con tantos hermanos, no de aquí de la congregación, a diferencia de algunos o de algunos, pero en su mayoría sucede esto en el cristianismo. Piensan que porque ya recibieron a Cristo Jesús, los dones espirituales, ellos lo pueden poseer y lo tienen. Mi pregunta siempre ha sido a esas personas, digo, ¿ya eres bautizado en el Espíritu Santo? Hay quienes saben, dicen, no, pero Dios no falla, es promesa. Está en la Biblia, sí, pero va por escala, va por niveles. Y hay quienes erróneamente, hermanos, piensan que tienen algún don. Entonces empiezan a... ¿cómo podríamos decirlo? ¿No? Empiezan a hacer ciertas manifestaciones o a tener cierta actitud. Como una imitación de algo, ¿no? Exactamente, hermanos, como imitando algo, como ostentando algo que no tiene. Pero lo triste es, y no sucede el milagro. Eso es lo triste. Eso es lo falso, esa es la falsedad, ¿no? No sucedió el milagro. De ahí que hay tanta gente desahuciada y dice, pero es que ya vino el pastor a orar y mire, me declaró. Y mire.
Pero usted sabría si ese pastor estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, por sus frutos lo conoceréis. Aleluya. El árbol se conoce por sus frutos, el cristiano también por sus frutos, y va por escala. En primer término, el cristiano, la iglesia cristiana, hermanos, fíjense bien, quiero hacer un poquito de énfasis en la iglesia primitiva. ¿De qué forma la iglesia primitiva, hermanos, creció tan rápidamente? Fue, hermanos, directamente por la obra maravillosa del Espíritu Santo que impactó y que ellos vieron que sucedían grandes milagros y no había ni la menor duda para decir, no es Cristo, no es el Mesías. Recordemos que los apóstoles, hermanos, esa era su misión ahora, predicarle al mundo que el Mesías estaba vivo, gloria a Jesús, y que él era el mismo que había predicado antes y que ahora que estaba resucitado, él seguía siendo el mismo. Y Cristo respaldaba esa labor, ese trabajo, esa prédica, haciendo ¿qué? Los mismos milagros, las mismas señales, las mismas maravillas. ¿Cómo entonces dudar? ¿Verdad? ¿Cómo entonces podía alguien decir, no es cierto, es falso, si estaban ahí las manifestaciones del Espíritu Santo? Entonces, hermanos, los dones del Espíritu Santo son especialmente, hermanos, para llenarle de poder a la iglesia y sobre todo al hombre, a la mujer, al joven que quiera servirle al Señor de una manera especial. Gloria a Jesús. Amén. Pero también tiene otro efecto. Es para que la iglesia crezca en número, crezca en vida espiritual, permanezca firme, reverente. Una iglesia, hermanos, inquebrantable. Una iglesia perfectamente unida. Por eso San Pablo dijo, ni ninguna cosa creada podrá separarlo, porque es una iglesia firme. O sea, el objetivo de esto, hermanos, es para edificar a la iglesia, para edificarla, para fortalecerla, para construirla, para hacerla firme contra todas las acechanzas del diablo. Para eso es, hermanos, los dones del Espíritu Santo, para que la iglesia se mantenga firme. Pero no quiere decir que todos los miembros de la iglesia poseen o tengan los dones del Espíritu Santo, salvo aquellos que son bautizados con el Espíritu Santo, y de ahí que reciban los dones del Espíritu Santo, y de ahí, hermanos, ya el mismo Espíritu Santo les declarará, les dirá qué don tienen ellos. ¿Sí? Hay 9 dones, los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, este es el objetivo, que nosotros como iglesia conozcamos bien esto y que no nos confundamos, que no entre en nosotros también ese deseo de imitar o de aparentar quién soy cuando realmente no soy nada y no tengo nada. ¿Sí? Porque hay muchos que así, hermanos, actúan, mucha gente, muchos cristianos en el mundo. Por eso se llaman falsos profetas, falsos pastores y falsos ministros. Porque realmente no poseen lo que pretende poseer, no lo tienen. Entonces, hermanos, fíjense bien, es por eso es muy importante esta enseñanza para que nosotros podamos crecer como iglesia, como cristianos, y más en los tiempos de hoy, Aquí dentro de nuestra organización, dentro de este movimiento de amor fraternal, sigue sucediendo eso, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sigue sucediendo, se sigue dando, hermano. Yo creo que confunden los talentos con los dones, ¿no? Creo que sí, hermano, posiblemente, los talentos, porque no se refieren los talentos a los dones del Espíritu Santo. Talento es lo que uno tiene de manera natural. Exacto. Esos son los talentos, lo que de manera natural un cristiano puede dar. Para eso están los frutos del Espíritu Santo. Aquí también quiero hacer una aclaración. Desde el momento, hermanos, que una persona recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y se arrepiente de su pecado, en ese momento esa persona es sellado por el Espíritu Santo. En ese momento queda el Espíritu Santo dentro de su corazón, viviendo en él. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces esa persona ya tiene adentro de su corazón el Espíritu Santo, no el bautismo, sino la presencia, la guía del Espíritu Santo para que lo ayude a caminar en su vida como cristiano. Y esa presencia que tiene dentro de su corazón es la voz interior que usted recibe. No hagas esto, no digas esto, estás mal, arregla tu vida, asiste a la casa de Dios diario.
La voz del Espíritu Santo. Ahí está la voz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la guianza. Pero eso no es el bautismo, eso no es la llenura. Fíjese qué cosa maravillosa tiene Dios para el cristiano. ¿Sí? Entonces, por ese motivo uno de inmediato, hermanos, así en un abrir y un cerrar de ojos, uno puede cambiar así, al instante. Tal vez no todos. Hay quienes en su proceso ha sido largo, ha sido de años, o ha sido de meses, o ha sido de días, o ha sido de horas. Yo, como se los digo delante de la presencia de Dios, no miento. Mi cambio, mi transformación fue, creo que 3 minutos fue mucho. Después de una oración de, creo, de 3 minutos, hermanos, mi vida cambió. Cuando yo abrí mis ojos, yo no era esa persona, yo era una persona nueva. A los 8 días, hermanos, yo estaba detrás de un púlpito predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios. Díganme ustedes si no es la obra de la guía del Espíritu Santo. No era el bautismo, no era el don del poder del Espíritu Santo, pero sí era la guía del Espíritu Santo, la nueva vida que Dios da al cristiano, al hombre y a la mujer, para que pueda vivir la vida cristiana. Alguien me dijo un día, hermano, estoy ayunando y orando porque quiero ser bautizado con el Espíritu Santo, porque no me quiero quedar, para que yo pueda vivir en santidad. No, hermano, digo, para que usted viva en santidad no necesita usted la llenura del Espíritu Santo. Usted ya ha sido capacitado. Desde el momento que usted creyó y le entregó su vida a Cristo y le pidió perdón a Cristo, usted ha sido capacitado ya para vivir la vida de santidad. No miento, hermano, lo dice la palabra del Señor. Amén. Y eso es cierto, pero eso depende de la medida en que usted se desprenda de lo que usted sabe que es malo, ¿verdad? En la medida en que yo conscientemente, yo sé cómo es mi vida, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y de eso, hermanos, el cristiano se tiene que ir santificando. ¿Para qué? Para que llegue entonces la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Si esa persona quiere ser usada en la mano de Dios para que ya tenga un ministerio o servirle a Dios de una manera especial, pero ya no con esa fe natural como decía el hermano José, sino con una fe especial que es el don de fe o los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, de esto nos habla todo el capítulo de Hebreos 11. No está hablando de fe natural, está hablando de fe sobrenatural, ¿sí? De fe especial, como la que tuvieron esos hombres en los cuales se enumera una gran lista, ¿sí? Daniel, José y tantos hombres, hermanos, que imagínense usted que fue al horno de fuego Daniel y las llamas no le quemaron. Dígame usted si era fe natural la que tenía. Hermano, es ahí directamente el don de Dios, el poder de Dios. Pero de esto nos habla todo la epístola, el capítulo 12, 13 y 14, especialmente nos habla de estos dones. 1 Corintios, capítulo 12, 13 y 14, estos 3 capítulos nos habla de esto. Entonces, hermanos, fíjense bien. Entonces ya hicimos la aclaración y ahora usted puede saber plenamente, hermanos, qué es ahora la fe natural, la fe que salva y qué es el don de fe, ¿verdad? O la fe especial. Amén. Vamos a continuar. Leíamos, vamos a leer también 1 Corintios 12:9 para complementar este punto. 1 Corintios 12:9. Hermanos, si usted tiene una duda, una pregunta, pregunte porque este es el momento. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, están nuestros hermanos también, como José, nuestro hermano Liceo, y nos podemos apoyar para poder entender la enseñanza y la palabra. Amén.